¿Qué tal, amigos? Bienvenidos ya a la noche del lunes, cuando quedan poquitas horas para dejar atrás formalmente el verano y meternos ya en otoño, aunque todavía sigue haciendo bastante calor, pero bueno, ya estamos prácticamente en otoño. El jueves, cuando volvamos a la tertulia del jueves, ya estaremos en otoño. Así que para despedir el verano, hoy vamos a hablar con nuestros amigos habituales de los lunes. Don Arcadio Domínguez, muy buenas, don Arcadio. Buenas noches. Señor Perla, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Don Isabel Guerra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Don Roberto Santana, muy buenas noches. A todos y a todas. A todos. Sí, me fluye. ¿Qué? ¿Por qué le gusta a ustedes? Porque si no parece que no estoy. Vale. Vale. ¿Por dónde empezamos hoy? ¿Sabes? Pues hoy voy a dejar al margen a Arcadio. Menos mal. Porque después de la noticia que nos dio, mejor lo dejamos al margen. Sí. Casi. Pobrecito, Sí, sí. ¿Se nota mucho qué? Pero con el tiempo se va conservando. Bueno, yo creo que lo que está encima de la mesa, a nivel más local a lo mejor, porque hablaremos otra vez de si tenemos terceras o no terceras elecciones. Es que eso es un aburrimiento. Sí, pero eso es que aburre Sí. al más que paciencia que tenga, lo aburre. Pero bueno, encima de la mesa sí que está el tema sanidad, que sigue dando coletazo. Como el consejero hoy se desmarca también de la consejera de Hacienda, diciendo que va a seguir adelante con su política en sanidad y que lo más probable es que haya un gasto de más de unos 200 millones de euros. Y luego está otro tema encima de la mesa que pudiera también afectar el pacto, que es la moción de censura que se cierne en Granadilla, ¿no? Y que viene auspiciada, aunque parezca que no, por el señor presidente del gobierno de Canarias y por nada más y nada menos que el presidente del Cabildo de Tenerife, ¿no? Un poco haciéndose ahora los que no sabían nada, pero que cualquiera no se lo cree, ¿no? Y la postura que tiene el PSOE en todo esto. Desde luego, si se pide, yo tirando también para las sardinas que tengo, que si se pide también pues que un alcalde cese porque tiene un proceso judicial y que incluso si Pedro viene para acá y le hace dimitir, pues ya que venga, que haga dimitir también a Juan de Dios Ramos Quintana, que está en ese procedimiento, también en un procedimiento oral, y al concejal que tenemos interior. El patio está en la sanidad, y está en la moción de censura Granadillas, que hace tambalear también el pacto a nivel regional. Son dos temas muy candentes. Y digo yo, Roberto, si el presidente del gobierno, que es de Coalición Canaria, les está dando todo el día la vara, ¿por qué ustedes...? No voy a hablar en nombre de todo el Partido Socialista, hombre, evidentemente, porque sí, es mucho, ¿no? Es un partido bastante grande y sigue siendo grande en España. Pero sí, bueno, un poco lo habías comentado, el tema de la moción. Yo todavía no entiendo bien la moción, a qué se debe. Porque que sea ahora la moción y no hace a lo mejor unos meses, pues no sé qué diferencia hay. Lo que sí es cierto es que hasta que no se abra el juicio oral, y tal como está establecido en el Código Ético de nuestro partido, pues no debe, digamos, abandonar voluntariamente pero el ya está partido. abierto el procedimiento oral. Creo que se lanzó, pero no está todavía Te tiene que pasar, que no está comunicado. Creo, no lo sé, pero bueno. Como Pero a Juan de Dios sí se lo ha enteramos antes por la prensa que por la vía Si eso es oficial, así, ¿no? ¿por qué usted adoptan la actitud con Rita Barberá que adoptan? Porque estamos en la misma. Vamos a ver, Bueno, el partido... A Rita Barberá nadie le ha imputado todavía. Sí, Claro. pero estamos en otro contexto. Vaya. Estamos hablando de Granadilla de Abona, ¿Y qué? que es un municipio de Tenerife, y en el caso Pero el de código ético se Barberá... aplica para todo. Para todo, claro, para El todo. código En el caso de ético Rita del Barberá PSOE estamos se da. en otra dimensión y otra escala a nivel político, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo sigo diciendo que no, la verdad es que lo que conozco es por lo que sé, es por lo que he leído en prensa, pero no me queda claro realmente el motivo de la moción. Apelan al interés general, a un posible caso ahí de... ¿Hay ciudadanos se va con los nacionalistas? Inédito, dice que en ninguna parte de España ha pasado. El tema del urbanismo siempre está en medio, parece que siempre las clasificaciones urbanísticas y otros proyectos están por ahí. Pero bueno, sí me sorprende que realmente la actitud sea ahora de buscar que sea... presentó una moción, pero yo no sé si al final la moción, pero tampoco la moción tampoco le interesa a Coalición Canaria. Yo creo que está haciendo, lo que hace Coalición Canaria es un pulso ahora con el Partido Socialista para que sea el Partido Socialista el que obligue, ¿no? Y se deja de ser militante y por lo tanto el Partido Socialista, pues evidentemente la moción no tiene sentido,
porque ya no forma Claro, parte habría que elegir a otro del partido. alcalde y en una Habría que elegir votación otro probablemente alcalde, Coalición y Canaria entonces veremos se elija a su propio alcalde. si lo lógico es que se elija al segundo de la lista dentro del Partido Socialista o se elige otro alcalde, ¿no? Que es lo que parece que se pretende hacer. Con lo cual, el que la moción sea ahora es lo que a mí me hace pensar que hay otras intenciones, otras pretensiones detrás de esta posible moción, ¿no? Yo solo voy a preguntar más directo. ¿Tiene la culpa el consejero o tiene la culpa Roberto Moreno de la situación de la sanidad? De sanidad. No me conteste porque lo estoy metiendo en un apuro total. Sí, Yo puedo fastidiarlo, ¿no? Y otro tema es las Teresitas también, que es el que está Transformadora de Canarias, que tengo que recordar que forma parte del gobierno, estamos con Nueva Canarias y con Las Palmas Puedes, ¿no? Con lo cual no tenemos esos conflictos con Coalición Canaria, porque no tiene representación ninguna. Pero tiene En el ayuntamiento, tiene eso ahí- no sea una suerte o... Pero tienen ahí un medio conflicto con Pedro Quevedo. Tienen ahí un medio conflicto con Pedro Quevedo. Por los horarios comerciales, ¿no? Ah, bueno. Bueno, pero vamos a ver, dentro del tripartito, porque somos 3 partidos, es lógico que haya a veces discrepancias, porque incluso a veces las hay entre los mismos concejales del mismo partido y que forma parte de ese gobierno. Pero lo importante es que aparte de esa discrepancia hay un consenso que forma parte de lo que son las líneas de gobierno. Y al final, pues bueno, se llega a una línea de gobierno y hay que aceptarlo así. Súper. sí. El problema es que muchas veces las visiones de los partidos no tienen nada que ver con la visión del bien general de un sitio, sino el cómo contentar a una secta o a unos oscuros intereses, a veces en despachos que no se sabe quiénes son y que nadie ha elegido. Por ejemplo, cuando oímos a los dirigentes por ejemplo, en este caso que estamos hablando del Partido Socialista, te quedas estupefacto, porque unos dicen una cosa, otros dicen la contraria. Y el otro día Ibarra dijo una frase redonda que decía, no estoy muy seguro si por contentar a los militantes vamos a perder a los votantes. Y eso es una frase, independiente que sea redonda, que sea bonita, tiene su sentido, porque yo creo que un partido no tiene que gobernar ni plantear para sus militantes, sino cuando un partido se presenta a elecciones, debe pensar en el bien común, debe pensar en la generalidad y trascender. Por ejemplo, Augusto Hidalgo no gobierna para los militantes socialistas de Las Palmas, gobierna para todos los ciudadanos de Las Palmas, lo hayan votado o no lo hayan votado. Pero esto no se refleja en los discursos. Por ejemplo, antes que tocaban transversalmente el tema de la corrupción, es que es patético. Yo cuando oigo a Sánchez, en este caso, hablar de la corrupción y exigir las dimisiones en el PP, es como si estuviera oyendo a la Loreto o a la Pompadour hablar de virginidad. Dice, hombre, pero vamos a ver, ¿cómo te atreves tú a abrir la boca cuando tienes los seres, que es la estafa más grande que se ha producido en toda Europa? ¿La tienes ahí? Y no es solo Chávez y Griñán, sino tienes, me parece que son 200 y pico cargos de la Junta que están imputados. Y es solo el asunto de los seres. Todavía queda el de formación, que es más gordo. Pues no sé, bueno, ya lo veremos cuando salga. Cállate. O sea, tú no puedes pretender usar 2 varas de medir. Tú no puedes decir que Rita Barberá tiene que dimitir, que a lo mejor es verdad. Sí, por supuesto. Y no digas que Rita Maestre, a la que estás sosteniendo en el Ayuntamiento de Madrid, que ha sido condenada en firme, porque Rita Maestre no está ni siquiera imputada. Cuando lo esté ya hablaremos. Rita Barberá, perdón, pero Rita Maestre ha sido condenada en firme. Ah, no, ella no. Y además cuando le preguntan, oiga, usted dijo que si la condenaban dimitiría, y cuando le preguntaron, oiga, ¿usted va a dimitir?, se levantó, dijo no, y se levantó y se fue en una rueda de prensa. ¿Cómo se lo tolera el Partido Socialista? Entonces, y lo mismo diría del PP, o sea, no es que digo esto porque lo más escandaloso, porque el PP están avergonzados y se esconden debajo de las piedras, porque los casos le están explotando uno detrás de otro, O sea, no, esto aquí todo el mundo, aquí el único que está libre es el que no ha gobernado, porque no ha tenido tiempo. Pero denle tiempo y ya veremos, ¿no? Bueno. Entonces, esto es una situación que deja a los ciudadanos perplejos.
Pero claro, dice, bueno, pero ¿cómo me está hablando este señor de regeneración? Acá. Sí, yo creo que estamos viviendo una temporada muy mala en esto de la política, y ya que uno lleva el pelo blanco y lleva muchos años en este asunto, y estoy desde que era un juvenil, estoy metido yo en cosas de la política y he vivido todas y cada una de las elecciones. Tiene uno la sensación a estas alturas, contando un caso con otro y los otros, que estamos viviendo una etapa de baja calidad política, en los líderes y en todo tipo. Se puede ver de cualquier ángulo, o sea, podemos hablar desde el punto de vista de Cataluña, cuando si nos vamos al sur, Andalucía, pues casi mejor no ir, dejarlo ahí, pero y si vas al norte, pues igual. Pero yo también quiero opinar sobre el tema de Canarias. En Canarias en estos momentos parece que se está moviendo muchísimo el pacto, ¿no? Parece que hay inestabilidad, pero es que la gente nunca debe olvidar que Coalición Canaria, que es el partido que ha gobernado ininterrumpidamente desde el año 93, todo este tiempo, desde el siglo pasado, la comunidad autónoma de Canarias pues tiene un know-how, un modo de hacer las cosas muy peculiar, ¿no? Y es lo que el propio Clavijo llama equilibrio inestable. Están en un equilibrio que es curioso, ¿no? Se firman unos pactos, se obligan a unos pactos de gobiernos municipales que hemos tenido en toda Canarias, aquello que se llamaba el pacto en cascada, que luego resulta que eso es un desastre y es una vez y vuelve otra vez a reincidir. El caso de Granadilla de Abona, allí el Partido Socialista y Coalición Canaria no se pueden ver, pero no de ahora, sino de siempre. Entonces, el Partido Socialista ganó las elecciones y formó gobierno, invitó a Coalición Canaria a que entrara en el gobierno, porque hay un pacto arriba y hay un gobierno regional, pero no quisieron entrar, porque dijeron, no, yo te espero a la vuelta de la esquina. Y ahora existe una situación muy delicada, pero yo creo que el tema de Granadilla de Abona, como también está detrás unos cuantos ayuntamientos más, no este es el que está ahora en la portada, pero hay otros. Arona, por ejemplo, responde más a un asunto que yo creo que está pasando un poco desapercibido, y es la situación del PSOE en Canarias, que hay como dos PSOE. Eso yo no descubro nada nuevo. La gente que sigue en estos instantes a la vicepresidenta del gobierno, a Patricia, y la gente que quiere sustituir. Tengan en cuenta que en estos instantes que una situación muy peculiar la que está ocurriendo en el PSOE en la actualidad, y es que el secretario general, que es el líder del partido, pues no está en el gobierno, está fuera del gobierno, y además ha dicho ya que se marcha. Que se va. José Miguel Pérez, pero que no está desde luego satisfecho con la vicepresidenta del gobierno, ni con la línea que ella sigue, con las personas que la siguen a ella, con los que ganaron en definitiva la nominación a encabezar la lista en las elecciones pasadas, que la ganó contra pronóstico. También hay que decirlo, la Patricia Hernández la ganó contra pronóstico, no era la candidata del aparato. Ciertamente, además, los apoyos que tiene Patricia vienen del sur de Tenerife, básicamente. Y es ahí donde está incendiado el asunto. De ese asunto. El asunto está incendiado en el sur. Y eso va a llevar probablemente a un cambio, que lo viene anunciando Clavijo desde hace ya algunos meses, un cambio en el gobierno, no de partido, pero sí de opción dentro del PSOE. Es decir, probablemente vaya a cambiar al otro PSOE por el PSOE actual. Esto es difícil de explicarlo, pero estamos en Canarias y la gente tiene que saber, y aquí conocen todo el mundo la fábula de la rana y el escorpión, y en la naturaleza de Coalición Canaria está eso, ¿no? Y va a cambiar probablemente no de socio, va a cambiar, en el pacto va a cambiar de equipo, y va a entrar el otro equipo del PSOE. Seguramente Roberto Santana lo sabe, pero no lo quiere decir. No sé tampoco en qué equipo está. Igual está en la tercera vía, que no lo sé. Pero la situación actual es que efectivamente dentro de este rebumbio quieren, antes de que vengan las próximas elecciones generales,
que van a ser en diciembre. Aquí no hay vuelta de hoja. Si quiere después hablamos del asunto de las elecciones del domingo. Eso yo creo que la tertulia buena va a ser la del lunes próximo, ¿no esta? Esta es una tertulia. Las elecciones gallegas. De trámite. Las gallegas y las vascas. ¿Qué va a pasar el lunes? Eso es muy importante, el domingo por la noche. Yo creo que... Voy a coger una llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. También una pregunta, yo no voy a poner prólogo, solamente le voy a hacer una consulta. Sí. Porque siempre hablamos del nacionalismo canario. Y mire, ¿por qué, no sé si ustedes tendrán algo que ver con eso, por qué la televisión autonómica se acoge a las insulares en sistema de horario? ¿Cómo? Y porque si empieza el programa a las 14, o sea, a las 2 de la tarde, ellos ponen a las 15. ¿Por qué? No me puedo creer eso que me está diciendo. Pues sí, mire, si ustedes tienen televisiones aparte... Yo no veo la televisión canaria nunca, o sea... no, entonces perdone por intervenir. No, pero ¿lo hace así? O sea, lo anuncia... O sea, si yo ¿con una hora más? A las 2 de la tarde, porque Sí. a mí me gusta escucharlos a ustedes desde que empezaron. Sí. Incluso lo dije, se lo iba a decir al señor alcalde, que el otro día, hace 10 días, lo vi en el Corte Inglés, en la agencia de viajes, y no le pregunté por qué no me interesan las cosas de particulares. Pero se lo iba a preguntar, pero si usted ve la televisión, que a usted no le gusta, los estudiantes a lo mejor la ven, porque no me digan que nadie la ve, a las 14 horas empieza, pone las 15. Si yo vi un partido de fútbol que dice a las 6 de la tarde, pone las 19 horas. ¿Por qué? Es que yo no me entiendo. De verdad que si eso es así, es tremendo. No sé qué decir. Hablamos de nacionalismo y mire, perdone por haberme molestado, No. es así como lo estoy diciendo. Todo lo contrario, pero nos vamos a fijar a ver si es verdad que es así. No, es que mire, no lo llamo otra vez porque no me gusta estar llamando, pero fíjese usted, ¿eh? Sí, Fíjese usted. lo vamos a hacer. Pero en el periódico. Muchísimas gracias por atenderme, ¿eh? Sí, no, debe ser anunciando un programa y como si fuera una hora más, Sí, con horario peninsular. con horario peninsular. Sería... Sí, sería tremendo. No, de todas maneras, lo de la televisión autonómica para hacérselos mirar, ¿no? Usted tiene una experiencia tremenda, ¿eh? Yo en que me lo pasaron para Tenerife y me quitaron el final de año que era chico. Yo decía eso. Vale. No, por una eso. experiencia negativa. bueno, Negativa. Sí, sobre todo de palabras de personas, ¿no? Sí, Cuando sí. se está negociando y se llega a un acuerdo y al final te falla y tú ves que el presidente del Cabildo de Tenerife tiró más para allá, ¿no? Aunque Clavijo me dijo que él no tenía nada que ver con eso y que por qué me metía con él, ¿no? Yo lo que pienso es que el espectáculo que está dando el propio presidente del gobierno de Canarias es lamentable, porque lejos de achantar el problema, lo que hace es avivarlo más furibundamente, ¿no? Y ahí... No entendería que si quisiera también cambiar miembros del gobierno tuviera que ir a ese espectáculo, ¿no? Porque se puede hacer de otro modo, de otro lado. Y sobre todo pues llamando mediadero, ¿cómo le dijo? Medianero a los que con los que ha pactado en este tiempo para hacer un gobierno, y en todo caso que él con quien habla es con altas instancias. Claro, el medianero es todos los dirigentes canarios. Sí, Exacto. es increíble, pero son tus socios de gobierno y son los que, es una con los humillación. que trataste. Sí. Es un poco, y además decirlo a voz populi, es decir, que no se escondió para decirlo, ni mucho menos. Creo que también está desafiando de alguna manera en esa estrategia de confrontación con el PSOE, y que no sabía nada con el tema de la moción de censura de Granadillo. Bueno, pues no se lo cree nadie a estas alturas, ¿no? Porque no se lo cree, y sobre todo porque ha habido acuerdos con el propio Sierra Antona con este tema, ¿no? Y ahí está, hoy lo refleja también los medios de comunicación, que hubo reuniones secretas para el pacto de Granadilla, con lo que, vamos, blanco y en botella. ¿Que eso no afecta al pacto de gobierno? No sé hasta qué punto el PSOE puede aguantar. Pues Sí afecta, la propia Patricia ha dicho que sí afecta. Claro que tiene que afectar. Vamos a ver, que tú desafíes de la noche a la mañana o pongas en jaque al consejero de Sanidad sabiendo que ha tenido un año escaso. Eso no se hace. Eso quiere decir que algo estás crispando y algo quieres conseguir. ¿Qué quieres conseguir? Que el consejero se cambie. Vete por otro lado, pero no vayas a la opinión pública, entre otras cosas, porque los ciudadanos atónitos, ¿no? Lo que se supone que debe ser un gobierno estable donde le da solución a los problemas, que por cierto, Canarias es la segunda comunidad con más pobreza, con el índice de pobreza más alto, del segundo más alto de toda España, y habrá que ver hasta qué punto nosotros nos vamos a dedicar a atajar esos problemas, porque si cierras un presupuesto, que es lo que ha anunciado Clavijo, ya
a ver dónde van las ayudas de emergencia social, porque a partir de que lo cierres ya no se gasta más con la fecha que dice. Septiembre. Por lo tanto, tienes 3 meses que no vas a poder ni dar ayudas de emergencia social, ni dar ciertos servicios que tienes que dar como comunidad autónoma. ¿Que eso no afecta a la economía canaria? Yo creo que sí, faltaría más que no va a afectar. Todo afecta a la economía canaria, y sobre todo porque mientras estemos hablando de estas disputas de gobierno, no estamos hablando de los intereses reales de los ciudadanos. Es como a nivel nacional, mientras estemos hablando de si hay terceras elecciones, no estamos hablando de la precariedad laboral, no estamos hablando de los problemas que tiene la comunidad autónoma con las ayudas que tienen que venir del Estado, que tienen que venir y que son fundamentales, y mientras no estamos hablando de lo importante, parece que es el opio del pueblo, ¿no? Lo que le decía Nietzsche, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Pues aquí parece que hablar de las elecciones o de las batallitas que se tienen de gobierno es lo que entretiene a los ciudadanos para realmente no atajar los problemas que tienen, con unas tasas que tenemos esta comunidad de desempleo altísimas, con la gente joven yéndose, lo decíamos el otro día y sigo diciéndolo, porque es fundamental que no se nos vayan nuestros jóvenes, y si se nos van, que regresen y que vengan con más talento, pero muchos de ellos no vienen porque no tienen futuro, y eso es de lo que nos está hablando al fin. Bien, yo me pregunto las ayudas de la vivienda social, la de vivienda, el tema de la emancipación para la vivienda de los jóvenes, todo eso dónde queda si se rompe el presupuesto, porque va a pararse, lo ha dicho, ¿no? Que lo que quiere es ahorrar y que se va a parar el presupuesto. Yo después de oír la explicación que él mismo dio del contenido de su mochila, no sé si lo han oído ustedes al presidente del gobierno canario, que le preguntaron qué llevaba en la mochila. Lo que dijo que llevaba, cómo lo dijo, es como para decir, este tío, no sé, ¿no lo he oído esa grabación? No lo he escuchado. Pues les recomiendo que lo oigan. No, yo sí lo oí y me quedé estupefacto. Me quedé a cuadro. Yo pensé que era yo solo, yo estaba oyendo aquello y digo... No, eso me quedé a cuadro. En fin. Tengo una llamada, me parece. El ibuprofeno y esas cosas. El ibuprofeno, la toallita de 20, el paracetamol, el amuleto. Los amuletos. Los amuletos son imperdibles. En fin. Hola, buenas noches. No está, vale, perfecto. Roberto. Bueno, sí me llamó la atención la persona que intervino ante el tema de las olas que se pone. Pues, yo a veces también me he puesto a ver mejor televisión española o Antena 3 y a veces me quedo confundido porque no sé la hora que es. Porque a veces está mostrando una hora que es la hora peninsular. Pero bueno, ese problema se puede solucionar fácilmente porque la hora peninsular se retrasa una hora. Ya está. La Canaria está y es lo lógico. Se acabó el problema, ¿no? Que sería lo lógico, ¿no? Claro. Con lo cual queda solucionado. Y está en el Parlamento, está en sede parlamentaria, lo que pasa es que no hay gobierno. Además, una propuesta que siempre los gallegos hace muchos años ya lo viene solicitando más porque está en el mismo paralelo que nosotros y nosotros con el, claro, y con Portugal, con el británico. No, nosotros tenemos horario británico. Y realmente los gallegos se quejan de que se hace de noche mucho, o sea, los cambios de hora les afecta bastante porque justo tiene la misma hora que la otra, precisamente que la otra costa peninsular, que es la costa este, con lo cual hay diferencias de luz entre Galicia, entre la costa este y la costa este, ¿no? Y lo viene de hace años. Yo creo que lo más sensato es que ya se el uso horario. Sí, eso lo planteó Juan Fernando López Aguilar cuando era ministro. Sí. Y Paulino Rivero puso un grito en el cielo. Dice que lo que él quería oír cada hora en los informativos. Una hora menos en Canarias. Son las 20 horas, una hora menos en Canarias. Los peninsulares son tontos y entonces no saben que estamos aquí. En fin, yo también quería comentar, porque también estamos un poco centrados en las políticas regionales. Y, no te interesa. ¿Qué? No te gusta hablar. No, sí me gusta, pero a veces me llama la atención porque, por ejemplo, estaba leyendo hace un rato que ya han cogido, pues, han apresado a la presunta persona que puso las bombas en Nueva York, ¿no? De origen afgano, y bueno, y lo que en un principio se consideraba que no tenía relación o no podía tener una relación con el Estado Islámico o con los actos terroristas internacionales, pues ya queda confirmado, ¿no? Pero también me llamó la atención que no está confirmado, están pendientes de... Bueno, está arrestado pero las bombas eran fuegos artificiales y bombones de gas, tampoco... Sí, y encontraron también una preparada en la casa, también en el domicilio, con lo cual que prácticamente están ahí, ¿no? Pero también me llamó la atención que también sale, ahora también hace poquitas horas, en otro periódico también en concreto en El Mundo, que estaban alertando de que este Estado Islámico posiblemente tanto en Europa y posiblemente en España, en concreto al Andalus, porque hablaban del Andalus,
de una posible escalada de atentados de manera, si no casi inmediata, pero sí a corto plazo, ¿no? Ahora hablamos de esto. Tengo una llamada. Antes tengo que decir que mientras intervenía usted me he puesto en contacto con Roberto Moreno. Roberto Moreno es el viceconsejero de Sanidad. El próximo lunes a las 8 de la noche está Roberto Moreno para hablar de sanidad aquí con todos nosotros, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No se lo creía o qué? No, sí. Roberto siempre atiende la llamada. Roberto es amigo de la casa de hace muchos años. No, le he dicho con la que te está cayendo y dice, sí, el lunes aquí. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, señor Tagué. Buenas noches. Dígame. Mire, los políticos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué? ¿A terceras elecciones? Dice Arcadio que sí. Elecciones que no se ponen de acuerdo. Cuando y Las Palmas, cuando la época de Freixo sí que es una dictadura ahora que no se ponen de acuerdo. Mire, en el Parque San Telmo de Osoay, cuando estaban los jardines estaban todos verdes. Y ahora las palmeras, tanto en San Juan, San Roque, el Batán, en la calle, eso ¿cómo se llama? Córdoba, todo eso, está, pero seco. Después la playa de la Campera, dice, tiene la bandera azul. La bandera azul, ¿no? Y además que hay un ordinario enfrente del Cristina. Y en la ¿cómo se llama? En la marinera, que yo toda la vida tengo 68 años y yo 60 y pico bañándome allí, todo el mundo va meando, está la embarcación mía del Pío, por ahí todo el mundo meando. Y aquello lo tiene cerrado allí, acá hay campo. Es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué hago? ¿Se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Fue con las cabras también, matando a las cabras. Venga. La cabra que yo toda la vida he estado en las Pinoches y todo y entonces el presidente del Cabildo lo llamé yo el mes pasado. ¿Me comprende? Sí, perfecto. Entonces las cabras siempre han existido ahí. Vamos a comentarlo ahora. Años que iba yo con 7 años arriba a los clubes de Jeda. Vamos a comentarlo ahora. Gracias por su llamada. Es verdad, el balneario que está en el aparcamiento de La Puntilla está cerrado. Sí. Está cerrado lamentablemente, ¿no? Le toca a usted. Lo de que está la cerrado religión con unos es olores horrorosos, ¿eh? Sí, aquí encima. ¿Quién? Sí, con unos olores, te metes en el parking aquel y tienes que salir corriendo. Porque Sí. Decía que que la religión es el opio de los pueblos, lo decía Carlos Marx. Sí, Carlos Marx, cuando intentaba sustituir una creencia por el totalitarismo comunista. En fin, eso es muy claro, pero vamos, eso es lo de menos, quien lo dijo es lo de menos, es una cuestión puramente cultural, no otra cosa. Eso se repitió por mucha gente. Sí, pero bueno. No, y sobre todo es curioso porque hay partidos que formalmente en un congreso, los partidos tienen a veces unas profundas incongruencias internas, ¿no? Al margen de todo el rollo tártaro de las primarias y todas esas cosas, que es una mentira, lo digan como lo digan, la manipulación total. A veces acuerdan cosas en los congresos que después no cumplen. Por ejemplo, todos recordamos cuando Felipe González forzó en un congreso del Partido Socialista renunciar al marxismo. Y sin embargo los vemos, sobre todo en la época de Zapaterina, los veíamos en los congresos todos con el puño en alto. Bueno, cada cual puede pensar lo que quiera, pero no como dirigente. O sea, una cosa es lo que piense una persona y otra cosa es lo que transmite un dirigente en contra de los acuerdos de su propio partido. Porque lo acordó. Yo no soy socialista ni quiero serlo, pero lo acordaron. Lo que decía el señor que está todo seco, desde el ayuntamiento decía que se había metido una lagarta. Bueno, yo supongo que no se referirán a nadie, sino a un bicho. Se refiere a la mosca blanca. Una lagarta que además era selectiva, porque la lagarta atacaba a unos parterres y al de al lado no. Sí, es la lagarta verde pequeñita y la mosca blanca de los árboles. Sí, pero hay una cosa que se llama no se mete usted mantenimiento y fumigación, ¿no? Mire, es muy triste cuando estamos oyendo que el futuro gobierno, posible gobierno de España, si no hay nuevas elecciones, que yo estoy convencido que la va a haber,
dependa de Galicia y del País Vasco. Eso no es verdad. Es que esto lo cuenta fuera de España y dice, pero ¿cómo me está usted? ¿De qué me está hablando? Me está hablando de 2 regiones que deciden a toda España. Mire usted. Pues eso se lo dice Rajoy, que es el que ha dicho que vamos a ver lo que hacemos después de la elección. Sí, no, por eso, no, pero lo que digo, pero oye cualquier tertulia y todos están esperando el santo oráculo de lo que pasa en Galicia y de lo que pasa en el País Vasco. En función de eso veremos lo que pactamos. Eso están diciendo. Por lo menos lo poco que yo oigo, porque cada vez me aburre más escuchar lo mismo. Pero bueno, pero es lo que están diciendo. Pues a mí eso me parece tristísimo, porque en el fondo no estoy oyendo propuestas. Lo que estoy oyendo es pactismo. A ver, yo pacto con esto si tiene el número. Ahora, ¿qué ofrezco? No lo sé. ¿Alguien sabe cuál es el programa del Partido Popular? ¿Pero alguien sabe cuál es el programa del Partido Socialista? Eso se intuye. O sea, ¿qué es lo que a mí me interesa? A mí no me interesan las personas, a mí me interesan lo que proponen, qué es lo que me va a definir. A mí me da lo mismo que esté Sánchez, que esté Rajoy o que esté el Coleta. O sea, me da lo mismo en el sentido de personas. O sea, yo no quiero personas, yo lo que quiero son qué es lo que van a decir. Pero ya llegamos tarde, porque pase lo que pase, ya no hay presupuestos para el año que viene. Claro. Y si los hay, quiere decir que entonces otros años podrían haberlos tenido de otra manera también. Claro, pero con los tiempos que han venido utilizando hasta ahora para los presupuestos, ya hay que... Claro, han ido pasando, no, si es una desgracia como de cualquiera, las cosas no son gratis, las cosas van a pasar factura, ¿no? Igual que hay cosas, después lo comentamos que antes sacamos de tangencialmente el tema de las Teresitas, pero yo quería comentar algo después del tema de las Teresitas. Nosotros nos damos cuenta de que en Canarias tenemos que espabilarnos, porque ya Egipto, Libia, Túnez están recuperando el turismo. No, Libia, no. Acaban de salir las cifras de la Organización Mundial de Turismo y me las acaban de enviar ahora mismo. ¿Y cómo se llama? Y se están recuperando. De Egipto sí, pero Libia me parece que ni de broma. Es que Libia siempre tuvo mucho menos. Túnez no. Túnez fue mucho más importante. En Túnez el año pasado hubo un atentado en un hotel español. Claro que sí. Y afectó, pero es que se está recuperando. Claro, y Egipto ha tenido bastante. Y claro, el boom del turismo en Canarias se debe a los males ajenos. Y entonces eso es lo que echo de menos, que no nos estemos preparando para atraer gente. Por cierto, el que no haya presupuesto, por ejemplo, el techo de gasto de ustedes, que tiene, pues ya lo han fastidiado, ¿no? Porque vamos a ver el techo de gasto que tenemos, ya sabe que tenemos un superávit. Pero que muchos millones que no podemos. Pero exactamente, y al no haber presupuesto, al tener que prorrogarse el presupuesto, se mantiene el tema. Voy a coger una llamada. Sí, cómo no. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, ya saben, respecto a las 2 palmeras, ¿sabes las 2 palmeras esas que se cayeron en el Pambazo? En el Pambazo. Sí. Yo lo que quiero es recordar al grupo de gobierno del ayuntamiento que esa finca ya es titularidad pública y no privada como dicen ellos, porque recordemos que fue expropiada por el ayuntamiento para los años 70. Sí. ¿Vale? Esa expropiación es cuando se cogió por la carretera de Tafira la prolongación del 1 de mayo, ¿no? Claro. Hombre, se lo expropiaron a mi madre, fue una de las afectadas. Está claro, usted tiene información de primera mano. Que ahora el ayuntamiento venga a decir que es privada, manda narices, por no decir otra cosa. Muy bien. Eso es una. Y otra, usted sabe, en el polígono industrial Díaz Casanova, sabe que iba a haber una operación ahí, que una empresa inmobiliaria iba a convertirlo de industrial a residencial. No lo sabe. Sí, por lo visto hay una operación ahí. Pero ¿qué ocurre? Creo que me ha llamado la atención. Hace menos de un mes se ha inaugurado un tanatorio en ese mismo polígono industrial. ¿Usted cree que tiene sentido un barrio residencial con un tanatorio? Pero yo tengo dudas de que eso lo puedan convertir de industrial a residencial. Me parece que... No sé, de todas formas lo preguntamos. Aunque también lo que me ha llamado la atención del sanatorio ese es que está justo a menos de 100 metros de la gasolinera de Díaz Casanova. ¿No creo que es un poco un peligro? ¿Por qué? Porque cuando vayan inquiriendo un cadáver... Pero tampoco, aquello no le pegan fuego como una hoguera, ¿eh? Vamos, que... No sé. No te preocupes, que peligro ninguno, y aquí hay un concejal del Ayuntamiento de Alfaro en Canarias, del Grupo de Gobierno, que no sabe de ese asunto, ¿eh? Bueno, venga, gracias. Creo yo, ¿no? Bueno, tema de las palmeras, primero hay que lamentar que son palmeras muy longevas y se han venido abajo. Eso
Realmente la verdad que no ha habido medios para evitarlo. Está en una propiedad privada, esa es la información que tengo yo, y precisamente ahora desde el urbanismo se está iniciando un expediente para recuperar esa parcela. Y bueno, yo creo que es pública, ¿eh? Bueno, la consulta se puso en patrimonio y nos la pueden aclarar muy bien, pero yo la información que tengo es que es propiedad privada. ¿La finca de Pambaso? Sí, de hecho tenemos un problema con el muro. ¿Era de Cabildo? Es el Sí, Pambaso. es pública. Por eso. ¿De Cabildo? Es de Cabildo. Sí, de hecho Que yo tenemos. Sí. No, de hecho tenemos un De problema. hecho, había con palmeras ahí enfermas que nosotros fuimos No, a pero ver. es el Pambaso, pero es el murito donde está la No, no, persona. no sé vacía. cuál- no digo nada. todo eso se expropió para darle salida a la carretera de... Pero eso quedó dentro de la, No, la no, parte desde el privada. muro de San Nicolás para abajo. Todo aquello del Cabildo. Eso es fácil de Sí. comprobar, que no, Sí. no es un tema, ¿no?, de debate. Pero sí, para mí, bueno, siempre es un respeto todo lo que es la flora vascular canaria, más porque está protegida. En este caso eran palmeras canarias, funes canarienses. Se hubiese arreglado con un muro de contención, ¿eh? Sí, Estaba pero bueno, justo en el límite y las han dejado caer. si hubiese estado en un espacio público, yo creo que se hubiese atendido, Y ¿no? si está en el Cabildo, ¿qué pasa? ¿Qué me dice usted el próximo? Si está en él, Si es propiedad del Cabildo. si es propiedad del Cabildo, pues bueno, el Cabildo tiene responsabilidad precisamente en el medio ambiente sobre la protección de estas especies, ¿no? Vamos a ver. Lo vemos Por lo entonces. cual está- Porque Mirarlo. Yo como no estoy segura exactamente dónde es. Yo me quedé con la exposición que estaba haciendo el señor Belda. Ahora mismo, yo sé que hay una... En fin, ha sido objeto de debate que si resulta que depende de las elecciones, el resultado en Galicia, en el País Vasco, pues habrá después más tarde un acuerdo y que por eso no se llegaba ahora, pues estaban haciendo un poco de tiempo. Yo creo que eso a mí me parece una cortina de humo. Y como dicen en el Caribe, una milonga, porque en realidad eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí es verdad es que los partidos políticos son tan ladinos, no sé si se van a entender, que como tenían ya la convocatoria electoral ahí, dice yo no voy a pactar aquí ahora para que, el caso del PNV, no quiero pactar con Para que me nadie influya. para que no me influya en mi campaña electoral. En el caso de Galicia, pues los del PSOE tampoco quieren porque resulta que ahí tienen ellos el problema con los de En Marea o Podemos, que parece ser que les puede adelantar en el orden de importancia. Y entonces la gente prefiere esperar a que pasen las elecciones para que Los políticos. para que la Gente no. campaña electoral no le reste voto. Pero yo soy ciudadano vasco y resulta que le voto al PNV y me estás diciendo que no va a apoyar al Partido Popular y después lo apoya. ¿Qué hace entonces? Por eso estamos más acostumbrados a eso. Eso es un fraude. Estamos acostumbrados. Ay, bueno, le voy a decir que a mí me pusieron Sí. moción de censura después de las elecciones. Efectivamente. El tema, Pero el bueno. tema de lo que decía de Pues los quedaba programas feo, pues electorales. el PP como empezó, ¿eh? Yo creo que de verdad el 99% de la población desconoce totalmente los programas electorales de uno y otro partido. Entre otras cosas porque, por dos razones. Primero, porque ¿dónde están? O sea, hay que hacer un esfuerzo para tú hacerte con un programa electoral de un partido político. Y segundo, cuando por fin lo consigues, o te metes en internet, que es más o menos fácil. Digo que hacer un esfuerzo, no crean ustedes que todo el mundo está a la última en las nuevas tecnologías, no es verdad. O sea, todo el mundo no tiene esa facilidad. Pero cuando te metes en ello, los programas electorales de todos tienen la habilidad de decir las cosas de aquella manera Más generales. que son muy ambiguas. Es decir, que tú te lees un programa electoral y te lees el otro y te quedas pescando. Es decir, bueno, el que... ¿Dónde está la diferencia? Sí. ¿No? Las 7 diferencias. Claro. Es la primera parte contratante de la primera parte, luego dice que la segunda parte contratante de la primera parte es diferente a la primera, pero después resulta de que sí, según... No. Yo creo que eso es un asunto que tiene bastante que ver con lo que decíamos al principio de la baja calidad democrática que estamos viviendo en estos instantes, ¿no? Y yo además he venido sosteniendo que no tiene ningún valor, pero yo digo que creo que todos han dicho que no, por favor, terceras elecciones ni hablar. En eso todos los portavoces de todos los partidos han dicho que no se puede ir a una tercera convocatoria. Sin embargo, todos están pensando en eso. Y todo el mundo sabe que hay que ir a una tercera convocatoria. El problema más gordo es que esta semana hay un sociobarómetro de esos que se hacen con frecuencia, donde lo publicaban hoy, donde decían que en el caso de haber unas nuevas elecciones ahora, en diciembre, el resultado iba a ser
Casi igual. prácticamente idéntico, con lo cual estamos metidos en un bucle absolutamente complicado, es muy complicado de salir de este bucle. Usted dice sí, hay elecciones en diciembre. Hombre, No, dígame sí o no. sí. ¿Tú? Yo digo que sí. La va a ver. Yo espero que no. Pero yo también espero que no. Espero que no. Y yo soy de las que pienso que no. Que no, Es que que no esta hay vez, salida, no tiene así como la otra vez pensaba directamente que sí, yo pienso que esta vez que no, y que algunos partidos estarán esperando a que pasen las elecciones, ver dónde se posicionan, y al final ¿A que pasen las qué? Las del las domingo. elecciones bajas y de las de Galicia. La única variable que puede cambiar Sí, pero esto, ya no la única afecta variable a- es que el Comité Federal famoso del PSOE que todavía... Pero no pongas la pelota siempre en el PSOE porque hay es más que actores no, en no, el... Sí. no hay. ¿Cómo que no? Sí, Cuéntamelo. hay más actores. Cuéntamelo. Está Podemos, que también puede poner la pelota No encima. puede, Está no tiene número. Está Dale, Ciudadanos aritmética. también, ¿Con quién? que ya hemos ¿Con dicho quién? que en Granadilla ¿Con quién? ha roto su pacto con nacional y ha dicho sí, negocio con nacionalistas Mira, en el la caso del interés aritmética general es tan de un puñetera, pueblo. es tan puñetera Pues, no, es que que el PSOE mira, tiene tienen- la llave famosa. No, eso es, yo soy la que pienso Claro, que el obviamente. PSOE, donde lo ha puesto los Número de ciudadanos, aritmética. no es precisamente en hacer gobierno, Es en un dejar número de gobierno, matemáticas, sino- es sencillo. Sí, claro. Son 350 Yo diputados, como hace sigo falta pensando que un partido de 176. izquierda no se puede La obviar. aritmética sumaba y era muy fácil en diciembre. Las otras. En diciembre. Claro. Y no Y- y- quisieron. y- El apoyo de gobierno ciudadano al Partido Socialista, la extensión del PP y quedaba todo ya ¿Y resuelto. por cómo ibas a tener ese PP en diciembre cuando había ganado al Partido Socialista? Es que eso, a mí Pero- yo alucino cuando bueno, se hacen no, esa, no, pero cuando no- se Mira, quiere porque ese en la tipo Comunidad de- Autónoma de Canarias no está gobernando en primera persona, no es el presidente el más que tuvo votos, ¿o no? Coalición Canaria. nunca. Entonces, ¿qué me está ¿Y no te parece Política suficientemente todo es posible, aberrante? y tú lo sabes. No, en Lo que pasa en política todo es Canarias. posible. Mira, No. El la menos próxima- votado no tiene que seguir, o el más no, votado no. está- Si no es, no, si no se estamos puede. estamos Si no se enredando puede. la conversación, vamos a ver. Se Bueno, está no, pero es que hay encharcando, equipos- vamos a ver, mira, en Mira, vamos a ver. Canarias Que es muy nada es fácil, coherente, en Canarias nada es muy es fácil, coherente. da igual Es quién muy gane, fácil y en el otro lado también. escucha, da igual quién gane, porque el Coalición Canaria que están ahí en el medio pacta con uno con otro y tiene números suficientes hasta ahora. Si baila la yenca como gobernar. ciudadano. Pero un momento, para Como gobernar. ciudadano, que va bailando la yenca. Nunca en la le conviene a la vida, derecha, nunca en la o le vida, conviene a la izquierda. nunca en la vida, Para adelante y para atrás. nunca en la vida, ni el PP ni el PSOE, cuando le ha tocado irse a la oposición, se ha abstenido para facilitar el gobierno de coalición. Nunca. Al revés, ha votado en contra. ¿No? Pero ha habido números suficientes para gobernar. Aquí ahora, lo que está diciendo Hombre, si Ciudadanos Roberto es se que me deja pusieran una alucinado. posición Vamos a más ver. abierta. No puedes pedirle al Más partido- abierta a los nacionalismos. Bien, cojo una llamada y ahora sigue Isabel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería llamar porque quería hacer, si es posible, una pequeña denuncia. Ya que ustedes hablan mucho de política y tenemos políticos aquí en nuestro municipio que de los pobres se olvidan, solamente se acuerdan cuando llegan los días de las votaciones. Yo lo llamo de un pueblo pequeñito que se llama Juan Grande del Sur, donde vivimos en una cuartería, 20 vecinos. Si es posible hacer la denuncia, usted me dice sí o Sí, no. sí, puedo hacerla, sí. Donde manda el PP, donde de Bahía Feliz al Barranco de Tirajana no hay alcaldía, hace falta un ayuntamiento nuevo, porque de Bahía Feliz para abajo hay un ayuntamiento, pero entre Bahía Feliz y el Barranco de Tirajana no hay ayuntamiento, todos somos albaceros, pobres. Llevamos en una cuartería pues 4 meses que se partió un palo de la luz por el viento, donde hay personas que tienen 80 años, y hay niños que tienen 1 año, 6 meses, 5 meses. ¿Dónde? De todos, habemos 20 familias. ¿Dónde está? Y no estamos sin luz. Estamos sin luz. ¿Dónde Y está? anoche, Escúcheme, ¿dónde está la cuartería exactamente? En el castillo. Juan Grande. Juan Grande. O sea que usted habla de que Juan Grande, el castillo Romeral, Sí. es otro mundo, ¿no? Sí, de Bahía Feliz Sí, pero- a Para Barranco de Tirajana es otro mundo diferente. No se escucha sino el día que hay votos. Nosotros llevamos 4 meses San Bartolomé. San Bartolomé. sin luz.
si es posible esta denuncia, porque habemos personas de 80 años y personas de 2 años, 3 años, 1 año. Escúcheme bien lo que voy a decir. No solo es posible, sino yo me comprometo a arreglarle ese tema mañana mismo, porque tenía previsto hablar con Marco Aurelio. Mañana mismo se lo hacemos llegar en primera persona. Pero mañana mismo. Para mí sería una felicidad terrible, porque llevo, a ver si me comprenden, nadie los escucha, porque somos pobres, somos albaceros y estamos abandonados en una cuartería que nadie los escucha. Mire, no me corte ahora, Vicente, coge el teléfono de este señor, para yo hablar mañana. No corte, vamos a tratar de arreglarle ese problema a la luz mañana mismo. ¿No yo? Vale, muchas gracias. No corte ahora, no corte. No corto. Eso. Que muchas veces las bambalinas no dejan ver los problemas reales, ¿no? Y al final, pues, cuando estamos hablando de todas estas cosas, después te das cuenta que hay bolsas de pobreza donde pues las esquivamos o no están y están ahí porque tenemos... Está hablando de cuartería, está hablando de 60 años para atrás. ¿O no? Sí, hay zonas todavía, y de un pueblo como San Bartolomé y Tirajana, que sus ingresos vienen directamente del turismo, de los más ricos de España, que tendrían que desahogar todo este tipo de cosas, ¿no? Porque precisamente tienen más dinero para, por lo menos, a nivelar a la población existente. Pero claro, estamos enfocados en el turismo, en tener más hamacas más bonitas, en dar más hoteles, en una ley del suelo, en una ley de turismo para islas verdes y todas esas cosas, y no nos damos cuenta. O si no nos damos cuenta, pero no queremos ver más allá de nuestras narices y saber que existen todavía bolsas de población, que hay gente que por la noche sale a buscar los contenedores, porque todavía hay gente que sale por la noche a buscar los contenedores para ver si puede llevarse algo para casa, y que las ayudas a los desempleados se han agotado, muchísima gente está sin esas ayudas. Como digo, los jóvenes pues sin trabajo, más del 66% de los jóvenes en nuestra comunidad autónoma están sin empleo, jóvenes que ya cumplen 30 años y que ven un futuro incierto, y encima les dicen que tienen que cotizar 40 y tantos años para tener una pensión el día de mañana, y ya no llegan, porque si le sumas a 30, los 40 se ponen en 70, con lo que ya no llegan. Es decir, que todavía siguen habiendo problemas que les interesan a la gente, y nosotros todavía debatiendo de si hará unas terceras elecciones, cuando realmente los problemas de los ciudadanos no se le está buscando modos de resolverse, ¿no? Yo creo que esta comunidad autónoma, que a pesar de las inversiones que se han hecho, pues es de las más en desventaja con respecto a otras comunidades autónomas, tendría que mirárselo, ¿no? Y dejarse de empezar a hablar de por qué las ayudas de emergencia social no llegan como cuando tienen que llegar, si una ayuda de emergencia no puede llegar a los 6 meses, sino como mínimo 15 días, por qué el desempleo en estas benditas islas sigue al alza cuando tenemos un turismo que dice que estamos ya, el turismo cara al invierno pues va a copar todo, y tenemos récord turístico, y cómo eso no influye en la economía del empleo, y cómo se siguen haciendo jornadas maratonianas por parte de las camareras de piso, que en lugar de hacer como antes 10 habitaciones, ahora por el mismo dinero tienen que hacer 20, porque si no estás en la calle. Y hay otro en el paro que acude a ese empleo, aunque sea de baja calidad, ¿no? ¿Por qué sigue habiendo eso? Porque el sector empresarial no apuesta verdaderamente por una diversificación, aprovechando toda esa coyuntura favorable que es el turismo, y empezar a diversificar sin tener pendiente solo y exclusivamente la construcción, que para eso se hace una ley nueva del suelo, para seguir especulando ahora en las islas menores como el Hierro, La Gomera, aquellas que todavía preservábamos la identidad propia de la isla. Pues ahora toca eso, porque parece ser que el único remedio que nosotros tenemos al paro y la alternativa al turismo es la construcción, y eso seguimos hablando de lo mismo, pero no hay solución. Y eso, de verdad, los problemas que afectan a la gente, igual que a estos señores que no tengan luz y que lleven días y días sin luz y que nadie les presta atención, y que tenga que llamar a una televisión a ver si así se hacen eco de su problema. Eso es lo verdaderamente grave, ¿no? La realidad, como está haciendo Isabel, la política se hace en la calle, y se hace con gestiones locales. Yo creo que los ciudadanos, cuando le piden a los políticos que hagan política, se refieren realmente a esas gestiones y esa atención que se hace a todos los ciudadanos, a los barrios, a núcleos poblacionales que a veces están marginados, porque nuestra orografía a veces nos hace ver pequeñas poblaciones de pocas viviendas en el fondo de un barranco, y hay que llevar la infraestructura
hasta esa vivienda, porque también están pagando impuestos como el resto de ciudadanos de un municipio, ¿no? En ese sentido, yo me refería al principio cuando comenté que realmente estamos hablando de una moción de censura en Granilla de Bona y no entendía por qué, si es por mala gestión del alcalde, si es porque los vecinos lo han pedido o es un tema político, ¿no? Porque lo que dice todas las que se lo digan a Otero. Todas. A los ciudadanos de Otero. Yo cada vez que nombra cosas que son incoherentes, no hay ni una sola moción de censura que nombra Otero porque no responda a no había política. una petición ciudadana para cambiar el gobierno. Bueno, y luego ya saltando lo que son las políticas locales, nosotros en el gobierno estamos haciendo mucho esfuerzo por las políticas sociales, ¿no? Activando la economía, muchas ayudas a ciudadanos, porque entendemos que hay ciertos suministros o ciertos servicios que son esenciales, en este caso suministros, que no pueden faltar a la ciudadanía. O sea, una persona que, como ocurre en muchas familias, que no tiene ninguno de sus miembros empleado, tiene que hacer frente a pagos de recibo de la luz, pagos de recibos del agua, a otros conceptos que realmente, como el caso del IBI, que se ve digamos, agobiados a la hora de pagar, y destinar aquellas ayudas que sí se solicitan a los servicios sociales de manera directa, pues los servicios sociales, muchas veces las ayudas te permite pagar ese tipo de prestaciones que se dan, pero pretendemos que con estas ayudas complementarias sean complementarias a las ayudas que reciben los servicios sociales, que muchas veces son ayudas de 500 y pico dólares que no dan para mucho, ¿no? Y a veces pues se tarda 2 meses, 1 mes y medio en recibir esas ayudas. Con eso lo que quiero decir es que nos olvidamos cuando hablamos de política que las políticas están en la calle, y a lo mejor en el caso de este señor en Juan Grande, a mí me pasa muchas veces, se refiere a falta de luz, yo entiendo que es alumbrado público, ¿no? Es lo que se refiere, se le ha roto un poste y nadie ha ido a repararlo. Claro, a mí me pasa muchas veces, yo soy concejal de alumbrado público, que nosotros, en teoría, tenemos que atender con el alumbrado público el concepto de calle. El concepto de calle. El concepto de carretera que da el Cabildo, en teoría es un servicio que debe prestar el Cabildo, pero desde hace muchos años, cuando hay núcleos poblacionales junto a la carretera, el ayuntamiento desde hace años lo que hace es prestar el alumbrado precisamente donde están las viviendas. Pero hay veces que para acceder a esa vivienda tienes que mejor ir por una carretera de barranco y de 4 o 5 kilómetros que no tiene alumbrado. Entonces, esa parte de carretera, que es carretera, es del Cabildo. Y el ayuntamiento lo que hace es dar alumbrado público donde están las viviendas. Llevar a veces el alumbrado, a lo mejor, hasta esa vivienda, implica llevar un tendido eléctrico desde muy lejos, que ni siquiera es competencia del ayuntamiento. Yo entiendo que tenía luz, que dejaron de tenerla. A veces no se puede prestar. Dice que a veces hay situaciones donde los ayuntamientos se ven, digamos, para prestar esos servicios a ese grupo de viviendas. En el caso de Juan Grande yo lo desconozco, no sé si es una carretera del Cabildo, si es una carretera municipal, pero a veces se da esas circunstancias que no sabemos, porque los ciudadanos, yo también lo que he percibido como concejal es que al ciudadano le da igual que las competencias sean o bien del gobierno, que tiene que ser Cabildo, o bien el ayuntamiento, le da igual, si lo que pretende es que le resuelva un problema se resuelva y da igual la administración que sea. Claro. Lo que pasa es que luego son las administraciones las que entablan, digamos en este caso, ya comunicación y se ven imposibilitados muchas veces por el tema de las competencias de una administración u otra. A nivel del panorama, con las elecciones de Gallego y el País Vasco, evidentemente ya estamos en la recta final de la campaña y los líderes políticos van a estar centrados en esas elecciones. Vamos a ver lo que pasa después. A mí, por ejemplo, me ha llamado la atención, por ejemplo, en el caso del líder del PP en Galicia, Feijóo, que parece ser que esta semana se niega a abrir debates públicos en televisiones públicas, debates a 4. Y creo que alega, porque dice que en la televisión gallega le dieron el mismo tiempo que al resto, de lo que intervenía del resto de formaciones políticas. Pero es que el otro debate fue a 7. Claro, si tú te vas a debatir con 7 y los 7 están contra ti, pues tú verás como no puedes tener el mismo tiempo. ¿Qué es lo que te hacemos aquí? Te damos más tiempo para que respondas. Bueno, yo no sé bueno el tiempo, cuando lo llevamos, no llevo ese... Pero si uno va a ganar casi con mayoría, lo normal es que se caiga. Eso bueno, tú lo estás diciendo, ¿no? Lo que no quieres complicaciones es decir, cuanto menos salgo ahora, lo has dicho muy bien, cuanto menos salgo en televisión, menos debate voy a crear en media hora. Entonces lo mejor es esconderse,
parece ser que la mayoría absoluta la tiene casi, y si no la tiene la tendría con apoyo, y lo que no quiere es ahora conflicto de que una semana, pero eso no es hacer política. Entonces, ¿para qué te presentas a unas elecciones? Que hagas campaña. Si me van a votar, pues que ya mis electores, mis votantes, que ya no acuden y punto. Pero lo hacen con la intención que tú. Claro. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a contar a 10 para no pagarnos, porque si no terminamos todos enfermos y la sanidad está un poco yuca. Bueno. Aprovecho para decir que el viceconsejero estará el próximo lunes a las 8, aquí. Ay, por Dios. Pero usted lo está diciendo en serio. ¿Usted se cree que ellos, bla, 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 derecho hay mucho derecho? No, el lunes a las 8 habla con él directamente. Yo le doy leña, usted no se preocupe que yo soy una ciudadana que pago mis impuestos. Exijo, pero no me hacen caso. Y esto es como este señor que acaba de hablar, que no tiene luz, que no tengo alcantarillado, que no tengo luz de calle, pero sí el ayuntamiento de Aruca me cedió, tengo mi célula, pago mi escritura, pago mis impuestos y por eso hablo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que pagan 1, 4, 5, pero los demás no pagan y pagamos justo por pecador. Y ese es el problema, que es como la política, lo que uno hace, el otro lo deshace y los ciudadanos tragando. La verdad es que esto es deprimente para todos los gran canarios, porque yo hablo de mí, aunque las 8 en general me duelen, pero sí que es duro y sano como prometen para el voto y a la hora de la verdad lo prometido se acabó. Y eso es lo que estamos los ciudadanos, el no querer que gasten más dinero, porque cuando a mí me dice que van a hacer otro centro comercial, aquí en Aruca se me ponen los pelos de punta. Señores, que hay gente que no tienen que comer, señores, que hay gente que está en paro, que no tiene ni pagar a sus hijos. Entonces, yo he sido luchadora y el trabajo no le tengo miedo. Le tengo miedo a lo que nos ofrece y después no lo promete. Lo promete, pero después no lo hace. Te dan un golpito atrás y me dice, sigue luchando. Pues seguiré luchando. Nadie me va a callar porque pago mi impuesto y exijo carretera. Por lo menos lavarle la cara si no hay dinero ahora, mire usted. Pero, señores, que somos mucha gente y familia viviendo aquí y que esto es deprimente, patético y por no decirle más palabras y no enfadarme. Pero es la realidad que estamos viviendo todos los abuelos que hemos cotizado para tener una vejez y que tenemos mortificaciones y eso es lo que hay. Muy bien, gracias. Voy a decir una cosa y permíteme que termino enseguida. Ole, que yo sé que Italia ha puesto unas normas que me parece perfecto que las cojan los políticos que entren ahora. Y es la siguiente: a todos los funcionarios no dejarlos con sueldo vitalicio, ¿vale? Y eso me parece hasta para los propios presidentes que se acabó el amiguismo, que aquí hay que trabajar codo con codo para salir todos adelante. Un barco se hunde o nos hundimos todos. Buenas noches y un saludo. Gracias, buenas noches. El problema de Aruca es que tienen a una persona de relaciones con los medios, o al menos con este medio, que fue un extraordinario portero, pero que como concejal responsable de los medios, a ver cómo lo digo, estoy hablando de Manolo López, es un calchanchan. Y ya está dicho. Haciendo un poco de escoba, el picudo célebre este es muy malo, pero si el rojo es malo, malísimo, ¿eh? El picudín es peor. En el tema de... Los picudos también, que no son rojos, y también son igual de malos. Igual que en el tema de los programas, ¿no? Los programas rompió el fuego en su tiempo el gran referente ético y moral de España, que fue Tierno Galván, cuando decía que los programas de los partidos políticos son para no cumplirlos. Pero es que ha tenido alumnos aventajados, por ejemplo Rajoy te dice, ¿esto se hará o no? Y se queda tan pancho individual, estupendo, maravilloso. Pero así más o menos son todos, de lo que decías tú, Arcadio. Son tan genéricos los deseos que parecen deseos de Mises. Que se acabe el hambre en el mundo, que haya paz en el mundo, pues eso lo desean todas. Pero, oye, pues la realidad es la realidad. En cuanto efectivamente a las televisiones autonómicas, pues mire que si se suprimiera, no es para hacérselas ver, es para hacerlas no ver.
Para mi punto de vista, si las suprimieran, tendríamos dinero para todas esas ayudas sociales, que estamos hablando de más de 30.000 millones de euros en toda España. Estamos hablando de mucho dinero. Pero eso sí, ningún partido quiere renunciar a su televisión. Colocar sus comisarios políticos, sí, por eso sí, pero renunciar a sus televisiones, no. Mire, centrándonos un poco en tema, es verdad lo que decía Roberto, es que llevar en la luz a veces a muchos sitios, no donde está ya establecida, reparar la bombilla y tal, es una cuestión de mantenimiento. Esto a veces no es fácil, porque a veces te encuentras hasta con presiones ecologistas que no te dejan pasar un cable por un sitio. Y como resulta que después depende de la administración de no sé qué y la administración de no sé cuánto, se eternizan los problemas. Y puede ser que para simplemente echar un cable, que es una tontería, pueda tardar 2 años. La desidia administrativa es legendaria, o sea, esto no es nuevo, esto es secular, esto viene de muchos siglos. Por poner un ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, un ejemplo menor. En el Parque San Telmo hay un kiosco modernista, ¿no? Que está mirando el gobierno militar a mano derecha. Lleva casi 3 años cerrado. Primero porque se convenció una concesión que había y entonces viene un expediente, pero el expediente por lo visto fue mal hecho y al estar mal hecho hubo que hacer un concurso, hubo que deshacer el concurso y que no sé qué. Y después viene otro que le conceden a otro y no sé cuánto. Pero la realidad es difícil de explicar. ¿Cómo es posible que entre despachos, entre mesas y cajones del ayuntamiento lleven el asunto 3 años sin resolverse? Es inconcebible. Algo mal no está algo no está funcionando bien, pero es que es de una obviedad. Y que no me hablen del artículo 42 bis apartado 3, porque eso son excusas de perdedor. Los ciudadanos no tenemos que por qué sufrir este tipo de cosas. Luego, en cuanto, por ejemplo, otra cosa para Las Palmas de Gran Canaria, muchas veces te cabrea el silencio administrativo, ¿no? Cuando te ningunean con el silencio. Bueno, pues está muy bien, está en su derecho, ¿no? Por ejemplo, yo hice una propuesta al ayuntamiento de hacer un pasacalles para el día 12 de octubre, es decir, volver a reconocer lo que fue el 12 de octubre como tema histórico, que puede ser importante de cara a un evento turístico. Mire, eso empezó en Nueva York y en Chicago, el Columbus Day, y es uno de los grandes eventos que se celebran en esas 2 ciudades, junto con el Día de San Patricio y el 4 de julio, son los 3 eventos más importantes. Yo no sé en qué puede acabar. Sé cómo se empiezan estas cosas, pero nunca sabe uno cómo acaba. Entonces, lo que no entiendo es por qué año tras año, porque esto no es de ahora, año tras año, pues no se hace una cosa que además no supone gasto para el ayuntamiento. Es algo que la verdad es que me supera. Y bueno, uno porque tiene... No se lo había advertido, es la última intervención, por si quiere añadir algo más y terminamos así. ¿Esta es la última ya? Sí. O sea, ya no hay más. No, pero puede intervenir, puede decir. Ok. Bueno, termino entonces, ya no quiero intervenir más esto, pero sí, con respecto al tema de las Teresitas, muy rápidamente. Mire, yo creo que los políticos tienen tendencia a corromperlo todo. Entonces, aquí hay 2 asuntos que son totalmente distintos. Una cosa es, si hubo corruptelas, que seguro que las hubo, en fin, yo ahí no entro ni salgo, en la concesión, compra, venta, no sé qué, de los terrenos. Eso es un tema. Y otro tema es la necesidad de las Teresitas de tener unos servicios. Yo la última vez que estuve, hace un par de meses, en las Teresitas, es patético ver ese edificio cerrado cuando no tienes un sitio donde ir a orinar. En esa zona, en una playa como es Las Teresitas, no tienes donde tomarte un café. Entonces me parece que una playa como esa necesita unos servicios. Cosa distinta es que se haya habido corruptelas con la concesión o no concesión. Son 2 problemas distintos. Y tú no puedes parar el equipamiento social de una cosa como es la playa de Las Teresitas porque haya políticos corruptos. Bien. Porque son cosas distintas. Corruptos presuntamente. Ya veremos cuando hay que decir esto para cubrirse la palabra que presuntamente está... Vicente, como me quedan 3 turnos todavía, ¿puedes llamar a este señor que nos llamó de la cuartería para que te diga a ti qué cuartería es, si está en un terreno público o está en un terreno de la familia que explota aquello? Le mandé, para que usted lo sepa, señor, un WhatsApp al alcalde de San Bartolomé, que me acaba de contestar, ¿no? Lo tengo aquí delante el WhatsApp. Está pidiendo qué cuartería es y
si está en su mano, aquí me está diciendo que lo va a arreglar sobre la marcha, salvo que esté en una finca privada y entonces haya que hacer otro tipo de actividad. Pero se lo digo, vamos, ahora mismo. Alcalde. A mí me parece que lo que acaba de hacer el director de esta emisora esta noche es como para quitarse el sombrero, aunque uno no lleva sombrero, pero vamos a ver. Yo justamente no sabía esto, pero yo lo vi ahí trabajando con el teléfono y digo, algo estará haciendo. Yo no puedo... Estaba pactando. Yo no puedo entender. Hay una cosa, yo también estuve en el ayuntamiento, en el Cabildo y en fin, he estado también en el gobierno de Canarias, y yo lo que nunca he podido comprender en mi vida es que los servicios esenciales, que todos sabemos cuáles son, y este es uno de ellos, los servicios esenciales no se pueden dejar de prestar a los ciudadanos por unas razones de competencia. No, es que no es mi competencia. Es como si usted tiene un accidente en la calle y lleva usted el servicio de urgencia y dice, momento, no sé si es de este centro de salud o es del otro o el de más allá, no me corresponde a mí. O sea, usted lo cura y después ya veremos. Un tema es histórico, es decir, los pleitos entre el Cabildo, el Ayuntamiento, Gobierno de Canarias, por temas de competencia. A mí me parece que esto todavía añade más crispación a la ciudadanía con respecto al servicio que tienen que prestar los representantes, que al final son representantes de los ciudadanos. Pero bueno, yo creo que entre todos un poco se puede a veces resolver las cosas, pero cualquier persona que tenga vocación de servicio público sabe que si se rompe algo, quien tiene los recursos, las herramientas para resolverlo son las instituciones públicas, tienen que hacer el servicio y después ya veremos quién paga la factura, pero el servicio hay que restablecerlo. A mí me parece que eso es así. Y ya como estamos en la última el turno, decir, como antes Juan Carlos nos dijo, a ver, ¿hay o no hay elecciones en diciembre? Y yo, sí, y yo creo que sí, y no me voy a desmentir, pero, como pasa con estas cosas de la política, que las cosas no son ni blancas ni negras, le voy a pedir a don Juan Carlos que me haga esa pregunta la semana que viene. ¿Por qué? ¿Por qué? Así es muy fácil. ¿Por qué? Porque yo creo que si para algo va a servir las elecciones que se están convocadas para el próximo día 25 de septiembre, es para, sobre todo, sin que Isabel se enfade, es para ver si en el Partido Socialista hay cambio o no hay cambio. Porque lo queramos admitir o no lo quieran admitir, a la gente le molesta que la presión caiga sobre el Partido Socialista, pero que el resultado electoral indica claramente que es el único que puede, de alguna manera, desbloquear una situación que está bloqueada por los números, así de sencillo. Y no le puede pedir ni Pedro Sánchez, ni Pablo Iglesias, al partido que ganó las elecciones, que dé un paso para atrás y que además resulta que te sostenga para que salga el segundo o el tercero. Y que parten con 44 partidos, por lo menos. Además, o 43. Esa es la otra. No, el asunto va por ahí. Entonces yo sí creo que hay una excepción, puede haberla. Y es precisamente si hay un cambio de dirección en el Partido Socialista, que yo creo que no, que al final vamos a ir a las elecciones, y lo que realmente será muy llamativo para mí como observador de la política, es ver si las elecciones de diciembre van a volver los mismos candidatos a encabezar las listas, porque ya es mucho tiempo que se les ha dado y no ha servido para nada. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, ¿la cuartería dónde está? La cuartería está pegada al almacén del Conde, detrás de la finca Condal. ¿Eso es de la familia Boní? Esto es de la familia del Conde. De la familia del Conde. Nada más. Llevo 56 años viviendo aquí. Bien. Y migré de Terol a plantar tomateros y a trabajar en el almacén, y llevo viviendo aquí 56 años. Yo tengo aquí al WhatsApp al alcalde de San Bartolomé. Si con esta descripción que usted me dice, él sabe ya dónde está. Claro. Sí, por supuesto, claro. Porque él hace su fiesta cuando va a la candidatura
en esa finca. Bien, perfecto. En la finca contraria. Pues mire, en la trasera de donde era la finca, ahí hay 20 viviendas, donde vemos 70 personas, donde no podemos, para poder caminar, tenemos que ir con una linterna porque no hay un bombillo. Y llevamos 4 años, 4 meses que se partió un palo de la luz, cruzando la calle Juan Grande. Han puesto el palo, pero no han puesto la luz. Y yo creo que enchufar 2 cables no es tanto trabajo. No es que estemos hablando de 20 kilómetros, de 5 kilómetros, no estamos hablando ni de 10 metros o 15 metros para tener luz. Bien, le digo algo mañana por la mañana sin falta, se lo prometo. Mañana por la mañana lo llamo. Ya le digo, he llamado al ayuntamiento y aquí es todo contrata y contrata. Bien. Y tenemos que hacer unas contratas para ponerle el alumbrado, pero yo lo llamo mañana por la mañana. Gracias. Eso era. Bueno, pues esos son los problemas que le ocupan a los ciudadanos y le preocupan, ¿no? Como el día a día. Estaba buscando en las encuestas del CIS qué es lo que le preocupa a los ciudadanos, ¿no? Y qué dice el CIS, qué es lo que le preocupa. Porque hay que hablar de lo que le preocupa a los ciudadanos, por eso estamos aquí, ¿no? Y bueno, el primero es el desempleo, el segundo es la corrupción, el tercero son asuntos económicos y el cuarto los políticos y las políticas. Entonces, bueno, pues en ese sentido creo que el tema de la corrupción se está ganando el que sea preocupación, porque parece que todo este país hemos descubierto después de la crisis que algunos se lo estaban llevando calentito, muchos se lo estaban llevando calentito. De hecho, en este tiempo que también de crisis, algunos se han hecho más ricos a costa de la crisis, y eso habrá que ver también por qué, y otros mucho más pobres, ¿no? Aprovechando la crisis, ¿no? Y por qué ha aumentado todavía el número de ricos. Yo creo que la corrupción es un mal endémico que tiene que ver con la regeneración de los partidos políticos también, que se tienen que regenerar y que y ya caminando hacia unas terceras elecciones, que yo no lo doy todavía por cierto, porque me cuesta aceptar eso, tendría que haber una regeneración de todos los partidos. Y bueno, tú hablabas antes que dónde están los cabezas de lista si vamos a unas terceras elecciones, si se van a repetir los mismos. Yo creo que el primero que se tendría que ir a Rajoy para asumir que pueda entrar gente que quiera pactar con Rajoy, porque si no, lo que tú decías, que dentro de diciembre será un resultado similar, un par de escaños arriba, un par de escaños abajo, y tendremos los mismos resultados y estaremos en el impasse de lo mismo. ¿Por qué? Porque uno dice que para que alguien se acerque a mí tienes que sembrar durante mucho tiempo, ¿no? Y Rajoy no ha sembrado con otros partidos políticos. Cuando ha tenido una mayoría absoluta, ha pisado a los demás. Y bueno, entre ellos hasta los medios de comunicación, que ya ni tan siquiera hacía declaraciones en vivo, sino a través de plasma, ¿no? Y eso se paga, porque al final, pues las políticas de recortes, que ya bastante duelen a la población en general, si a ello le sumas un poco o escaso diálogo con los miembros de la oposición, porque no se les tiene en cuenta para nada, ni sus iniciativas, ni nada, pasan, porque las ideas buenas vienen de todos lados. Yo no creo que tengamos los diferentes partidos la hegemonía de las ideas, vienen de todos lados, pero si tú aplicas el rodillo, supuestamente no has sembrado para luego hacer una negociación, y eso hay que hacerlo con tiempo, y eso no lo ha hecho Rajoy. A ello también hay que unirle, hablando de corrupción, que tampoco Rajoy ha dado un brazo a torcer también para, de alguna manera, y siendo el presidente del Partido Popular, pues limpiar toda la maraña que ha tenido en Génova, que todavía están cuestionados, los discos duros que no aparecen, que ha sido toda una odisea, un día y otro día y otro día de este país. Yo creo que la imagen que tienen también los ciudadanos de fuera de este país, de España, es la España de la picaresca, casi de que aquí vale todo, que puede decir mentiras al Parlamento y eso no significa que tengas que dimitir, aunque te pillen en una mentira, igual que si eres corrupto hasta que no te salga el juicio final, pues tampoco tienes que dimitir, parece que estás pegado al sillón como que ni con agua caliente, y creo que al final también lo que estamos proyectando hacia afuera no es nada positivo.
al final los ciudadanos nos quedamos con que se puede gobernar en funciones, sin dar cuentas en un parlamento, y que bueno, pues tampoco pasa nada si nos ahorramos unos durillos a cuenta. Lo malo es que los políticos siguen cobrando y sueldos grandísimos por no estar haciendo sus funciones, unas funciones que no tendría que ser un gobierno en funciones, sino un gobierno gobernando. Bueno, ya para cerrar, yo la verdad que, bueno, yo espero que no haya terceras elecciones, pero para que no haya terceras elecciones, aparte de mencionar el coste que tienen las terceras elecciones, estamos hablando de 160 millones de euros, ya sumados a las segundas elecciones. Con esa cantidad se puede hacer muchas cosas, muchas políticas a nivel de calle y resolver muchos problemas a los ciudadanos allá donde estén, ¿no? Yo sé que ahora estamos en campaña en el País Vasco, en Galicia. Creo que en el País Vasco, no sé si me equivoco, me corrigen si no es así, creo que en el País Vasco ahora cuando sea el proceso de investidura, la primera votación, en la primera se necesita mayoría absoluta, en la segunda mayoría simple, pero creo que no se permite el no. No se permite. No se permite el no, con lo cual eso va a suponer que va a haber un gobierno sí o sí. Y eso va a implicar que antes de iniciar ese proceso de investidura, después de las elecciones, ya prácticamente tiene que haber acuerdos entre partidos. Y tiene que haber un programa que sea de la conformidad de aquellos partidos que quieran apoyar a ese gobierno que va a estar posiblemente en minoría, en el caso de País Vasco, en el caso de Galicia, a ver si se consigue la mayoría por parte del PP, que yo espero que no. Gracias, Roberto. Al señor de la cuartería, el alcalde acaba de pedirme que le diga si es la cuartería de Agadir, de los Rodeos, del Matorral. Yo le he dicho que es la que está pegada exactamente a la finca donde se hacen las celebraciones y me acaba de decir que lo arregla mañana. Espero que sí. Hasta el jueves, amigos. Muy bueno.